Continuando con nuestro análisis del interés compuesto, ¿cierto? Debemos establecer cuáles son los componentes. Primero hablamos de M, ¿cierto? Que es el capital más los intereses. C, que es el capital inicial, ¿cierto? Que se va a invertir o que se va a ahorrar o que se va a prestar. También tenemos el interés, que es I, y que es el rendimiento generado al final del periodo. También tenemos la tasa de interés, ¿cierto? Que es la relación que se da entre el interés y el capital. T, ¿cierto? Que es el plazo, y periodo, ¿cierto? Que puede ser anual, semestral, trimestral, bimestral, etc. ¿Cómo funciona? Dijimos, ¿cierto? Que el capital se va dividiendo, ¿cierto? Va acumulando intereses por cada periodo de capitalización. Por ejemplo, tenemos el periodo de capitalización 1, ¿cierto? La fecha 0 tenemos solamente el capital. A la fecha 1, que sería la primera capitalización, se agregan los intereses. Y ahí tenemos el monto 1. Pero si lo volvemos a capitalizar nuevamente, tendríamos un periodo 2, donde debemos sumar el monto 1, ¿cierto? Que sacamos más los intereses generados por ese monto 1 y nos daría finalmente en la fecha 2 el monto 2, incluidos los intereses que se han ganado hasta ahí. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de interés por periodo de 60% anual capitalizable mensualmente? ¿Cierto? Si lo llevamos a fórmula sería I es igual a 60% anual dividido por 12 meses. En el fondo tenemos un 5% anual. ¿Bien? Porque es una tasa anual, la dividimos por 12 meses y nos da la tasa mensual. Ahora, 36% semestral capitalizable trimestralmente. Aquí tenemos escrito que el interés del 36% es semestral. Por ende, ¿cierto? Se debe considerar que hay 2 trimestres. ¿Bien? Y en el fondo, 36 dividido 2 nos da 18%. Ahora, un 12% trimestral, ¿cierto? Es lo mismo, porque está hablando de un solo trimestre, sería el mismo 12%. Ahora, si hablamos de un 15% anual, ¿cierto? También nos da un 15% anual, porque no hay ningún cambio de tasa. Ya. Después dice un 18% anual capitalizable, ¿cierto? Semestralmente, tenemos que I es igual a 18%, y como es semestralmente se divide por 2. En el año tenemos 2 semestres, nos da un 9%. Ahora si hablamos de un 18% anual capitalizable mensualmente, aquí en el fondo tenemos que dividir la tasa por un 12% para que nos dé 1,5 mensual. Finalmente un 6,5 mensual queda tal cual porque no sufre cambios. ¿Qué más? Dice, ¿cuál es la frecuencia de conversión? Aquí cuando hablamos de conversión, ¿cierto? El 60% anual capitalizable mensualmente, en el fondo aquí dice que es 12 veces en un año. También, ¿cierto? El 36% semestral capitalizable trimestralmente. Aquí en el fondo estamos hablando de 2 veces en un semestre. ¿Ya? Y finalmente 12% trimestral. Aquí estamos hablando que tenemos 4 veces en el año. 4 por 3 serían 12. Y ahí tenemos los 12 meses. Cuando hablamos del valor actual neto, aquí, ¿cierto? Estamos hablando que tiene como base la ecuación actual como interés compuesto. Aquí lo que se calcula, ¿cierto? Que es muy similar al empleado, ¿cierto? Que es el valor actual de una inversión o un bono de obligación. Entonces, ¿para qué se utiliza? En el fondo los administradores calculan, ¿cierto? El valor actual neto, descontando, ¿cierto? Para evaluar proyectos, ¿cierto? De establecer, ¿cierto? Si es posible o comprar, ¿cierto? De otras empresas, ¿cierto? O en otro proyecto. El valor actual neto, ¿cierto? Es el valor actual de los flujos de caja netos menos la inversión. O sea, en el fondo es cuánto cuesta la empresa ahora descontando la inversión. Y que nos habla, ¿cierto? Si tenemos o no la capacidad de recuperar lo invertido. A eso se refiere. ¿Cómo funciona la fórmula? El valor actual neto, ¿cierto? Es primero la inversión que sería CO, que es el capital inicial. Cuando hablamos de M, ¿cierto? Estamos hablando de los flujos positivos o negativos, ¿cierto? Y después tenemos I, que sería la tasa de interés, cuyo rendimiento, ¿cierto? Es igual
se iguala a invertir la misma cantidad de dinero en otro instrumento. Gracias.